Buenas. Este video no estaba planeado, pero bueno. Hablemos hoy de Halo. ¿Y de qué Halo vamos a hablar? ¿Vamos a hablar de Halo Evolutions? Pues no exactamente, pero sí tiene mucho que ver con esto y sobre todo con esto. Y es que vi por ahí un video en algún momento que hablaba de cómo Halo lo está matando las novelas. Y pues quiero refutarlo, no quiero generar beef con este creador, pero pues sí es verdad que la verdad no es así, o no por lo menos como esta persona lo explica, que las novelas no son necesarias, que los cómics no son necesarias, bueno, etc, etc, etc. Así que sin más rodeos, hablemos de cómo el problema no son las novelas o los cómics, sino de una mala interpretación de dos conceptos muy diferentes. El objetivo de este video no es tirarle hate ni mucho menos atacar a este otro creador de contenido que, aunque no estoy de acuerdo con el punto fuerte de su video, sí he de decir que dice cosas bastante acertadas respecto al problema en general que representa la narrativa de Halo como un universo multimedia, pero sí quiero dejar claro que las novelas y los cómics no son el problema y regularlos entre comillas tampoco es la solución. Aquí es donde me pongo académico, porque por andar pecando de ignorante con lo que les voy a explicar y lo que está sucediendo con Halo, casi no me aprueban el proyecto de grado en la universidad, y es saber diferenciar entre una narrativa transmedia y crossmedia. A grandes rasgos, ambos términos se refieren a la forma en cómo se va a presentar una narrativa frente al público y cómo estará distribuida. No voy a explicar la diferencia con mis palabras porque me voy a enredar y los voy a enredar. Así que citaré directamente lo que dice un post de LinkedIn para explicarles. La narrativa transmedia se refiere a una forma de contar historias que utiliza múltiples medios para contar una misma historia. Esto significa que la historia puede ser contada a través de películas, libros, videojuegos, etc. Cada uno de estos medios cuenta una parte de la historia y juntos forman un todo coherente. El tema con la transmedia es que no es necesario consumir todo para entender la historia. El ejemplo más popular de una narrativa transmedia es Star Wars, en donde puedes ver las películas desde la amenaza fantasma hasta el retorno del Jedi y entenderás perfectamente todo lo que sucede. Ahora, si quieres adentrarte mucho más en ese vasto universo, puedes ver las ahora innumerables series que Disney saca cada año contando otros acontecimientos que suceden en la galaxia. Pero no estás obligado a consumir este material para entender la historia de Star Wars. Por otro lado, el crossmedia se refiere a una forma de contar historias que utiliza diferentes medios para extender una historia que no tiene sentido si no se consume todo junto. Es decir, cada medio cuenta una historia diferente pero están relacionadas entre sí. El ejemplo más popular del crossmedia viene de la mano de Disney también, ya que es imposible ver cualquier cosa del UCM sin haber visto las incontables películas y series que tienen. Siendo un poco más puntuales, se me viene a la cabeza Falcon and the Winter Soldier, la cual es indispensable para poder ver Capitán América 4. Y de paso, para poder ver la serie también debes ver Endgame y Capitán América el Soldado del Invierno, porque es donde Falcon y Bucky aparecen por primera vez, y también tienes que ver Capitán América para saber quién es Capitán América, y bueno, así con muchas otras cosas. Creo que captan la idea. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con que las novelas no son el problema de Halo? Pues tiene todo que ver, ya que literalmente estamos ante el caso de una narrativa que cree que sigue siendo transmedia, pero en realidad se convirtió en crossmedia. Y sí, Halo era transmedia. Cuando salió Combat Evolved solo había dos novelas, The Fall of Reach y The Flood. La primera nos daba contexto de todo, quiénes eran el Covenant, por qué habíamos llegado al anillo, por qué la Pillar of Autumn estaba siendo perseguida, y está bien, es información que no es necesaria para entender Halo Combat Evolved. Y The Flood es la novelización de Combat Evolved, es la misma historia. Su aporte viene siendo que explica por qué el Capitán Keyes anda por ahí fuera de la nave a cada rato y cómo fue capturado por el Flood. Datos que tampoco son necesarios para disfrutar o entender Combat Evolved. Ahora, hay muchas más novelas y cómics previos a lo que les voy a contar, pero tampoco me voy a extender mucho en esto. Pero he de decir que el problema viene también desde el cambio de Bungie a 343 Industries. Sale Halo 4, listo, nos introducen al Capitán Lasky. ¿De dónde sale este señor y por qué adora tanto al jefe maestro? Mírate la película Forward Unto Dawn para entender esto, aunque tampoco es que sea muy fundamental. Derrotamos al Didacta, listo, pero sabemos que no está muerto. Esperemos su regreso en Halo 5 y que se muere en un cómic. Bueno, en realidad en una novela, pero físicamente fue vencido por segunda vez en un cómic. La novela es más como sus últimos momentos en el manto, viendo cómo Cortana ahora tiene el control.
Y es aquí donde comienzan los problemas. Cada juego que lanzó 343 viene acompañado de una serie de material que es indispensable para entender qué está sucediendo, y con Halo Infinite es aún peor. El juego comienza 6 meses después de la caída de la Infinite, y todo lo que sucedió en ese tiempo aún se nos está contando en novelas, igual que la caída de los Guardianes, el destino de los personajes de Halo 5 como el Inquisidor o el equipo Osiris. Y listo, cuéntame la historia del Inquisidor en una novela. Al final el protagonista es el jefe maestro. Lo que le pasó al equipo Osiris también está bien que me lo cuentes en una novela, porque en un solo juego no puedes abarcarme tantas narrativas, pero lo que sucedió directamente en el anillo durante esos 6 meses sí me parece algo indispensable que no debería estar en una novela. Aquí hago un paréntesis, esto no lo escribí en el guión, pero es que es así, digo. Ya les dije al principio que Halo Combat Evolved viene y no nos tira contexto de nada. El contexto viene de la novela de Fall of Reach y lo que puedas sacar de The Flood. Pero tampoco es que sea necesario. Digo, es la primera entrega de la saga, nos estás introduciendo esto. Ya para Halo 2 sabemos quién es el Covenant, quién es el Flood, sabemos qué es lo que pasa. O sea, ya tenemos un contexto base y sabemos lo que ha estado pasando. Sabemos que el jefe maestro fue rescatado y bueno, todo este tipo de cosas. Pero en Halo Infinite literalmente estamos en el anillo, no sabemos por qué, no sabemos qué pasó. Sabemos que pasaron 6 meses, pero no sabemos nada de lo que pasó en esos 6 meses. No sabemos nada de los compañeros, no sabemos nada de nada. Y esto sí que es un problema, porque literalmente estás desconectado de todo lo que pasó anteriormente en un lapso de 6 meses, literalmente. Y aquí es donde le doy la razón al otro creador de contenido, y es que tener las historias en novelas y cómics puede ser un gran problema, sobre todo con el público latinoamericano. Primero que todo, aquí cualquier cosa que no sea Marvel o DC, o en su defecto que no esté de moda en el momento, entiéndase esto como Invincible, The Boys o cualquier cosa que haga Amazon, por ejemplo, se me viene a la cabeza también Fallout, es muy difícil que llegue de forma oficial a estos territorios, y si llega, no llega traducido. Y aunque yo sé inglés, también entiendo que a veces me veo sesgado por mi posición de privilegio, y sé que la gran mayoría de las personas en Latinoamérica no lo saben. Dejando de lado la calidad de la educación o los recursos de la gente, la mayoría de la gente no le pone empeño a aprender este idioma. Entonces leerse una novela de más de 300 páginas en inglés, pues como que no. Segundo, la gente no quiere leer, la gente quiere decir que ha leído. Por esta razón existen tantos canales de cómics narrados o de resúmenes de libros. Entonces, combinando estos dos factores, es muy difícil que la gente se acerque a este material, dejando estos huecos narrativos entre juego y juego. La solución que veo aquí no es regular cuántas novelas y cómics salen, sino plantear unos no negociables, unos límites claros a la hora de plantear las narrativas para los diferentes medios. Por ejemplo, ¿quieres hacer una novela con el jefe como protagonista? Está bien, puedes hacerla, pero se tiene que situar temporalmente antes de los eventos de Halo Infinite, y no me refiero antecitos de comenzarlo, sino bastante tiempo antes de comenzarlo. Puede ser otra novela, creo que ya hay como una o dos. Creo que The Fall of Reach también habla de un poco del cómic de The Fall of Reach, no la novela. El cómic de The Fall of Reach habla de la infancia del jefe, pues lo mismo, puede ser otra historia sobre su infancia, sobre sus primeros años como el jefe, o alguna misión que de pronto no se nos haya contado, que sea relativamente reciente, pero que no esté apegada a los hechos de Halo Infinite. Otro ejemplo, ¿quieres hacer una historia del Inquisidor? Está bien, pero igual tiene que ser en un periodo de tiempo que no se mezcle con Halo Infinite. Al final, al Inquisidor dejamos de verlo desde Halo 3. Puedes contarme qué ha pasado entre Halo 3 y Halo Infinite y la verdad no le vería problema. Ahora, por ejemplo, quieres hacer una historia de personajes que de verdad no vemos desde hace mucho tiempo, como June, el único del equipo noble que sobrevivió. Puedes hacerlo porque literalmente al tipo no se le ve desde Halo Reach. Se sabe, y de hecho no sé los que estén viendo este video si lo saben, el tipo dejó de ser Spartan activo, por así decirlo. Ahora el tipo literalmente es instructor de los Spartan 4 en una academia. Y de hecho una de sus últimas historias llega a conectar con Halo Infinite, sobre todo con el tema de Cortana atacando la academia en donde él estaba. Así que hay libertad total de usar a June, de usar al novato. Creo que al novato lo usaron y murió en una de las novelas. No sé, no he leído todas las novelas de Halo, pero sí, este tipo de personajes que dejan de tener el protagonismo, que ya no están como por esta línea principal de la historia, que al final sería como la saga del jefe maestro, pues está bien utilizarlos, no hay ningún problema, y complementan bien la historia. Sabes qué está pasando en otros lugares del universo que no tienen que ver realmente con el anillo, con lo que está pasando en Infinite, pero complementas esa historia y no son necesarios para entender lo que pasó en Infinite.
Creo que con eso queda bastante claro que el verdadero problema de Halo no son sus novelas, sino su estilo de narrativa. Y para resumirles todo lo que acabo de decir, porque literalmente dije cosas que no había escrito en el guión, la solución es dejar personajes, acontecimientos y todo lo que se vaya a usar en el núcleo de los juegos para los juegos, con exclusividad solo para ellos, teniendo así personajes e historias paralelas que no sean necesarias de consumir para entender la historia como un todo, pero que sí enriquezcan el universo que se está expandiendo. Y bueno muchachos, eso sería todo por el video de esta semana. Recuerden que esto no es la verdad absoluta, es solo la opinión de un random más en internet. Déjenme en la caja de comentarios sus opiniones, recuerden siempre debatir de manera sana y con respeto. También recuerden que si quieren apoyar mi contenido de otra forma, el link a mi Ko-fi está en la descripción. Claro, esto es opcional. Si quieren estar más al pendiente de lo que hago, los invito a seguirme en Instagram, donde comparto memes, historias y detrás de cámara de los videos. Ya sin nada más que decir, yo me despido, yo soy Hosachu y hasta un próximo video. Chao.